Buenas tardes, estamos en su programa Testimonios, aquí en una emisión especial por complicaciones de horario y de día. ¿Cómo estás, Ramón? Hola, Fabiola, muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Estamos aquí en Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con los medios de contacto Twitter, Facebook, Instagram, transmisión simultánea en YouTube, como Tercera Llamada Radio, para que nos hagan favor de dejarnos sus comentarios, dudas, sugerencias, o incluso vamos a interactuar con nuestra invitada en el chat, ¿no? Claro, sí. En una transmisión especial, como decía Fabi, por complicaciones de horario, las diferencias pues son de 7 horas. Sí. ¿Verdad? Actualmente sí. Entonces, pues aquí estamos con la invitada, platícanos. Pues vamos a leer, les voy a leer su bibliografía. Es amplia, pero es un resumen, pero vale la pena mencionar todo lo que ha hecho, porque es una persona que es muy conocida tanto en Europa como en todo lo que es Latinoamérica, y ya muchas personas la esperaban. Ya de hecho recibí mensajes de que por qué el horario, por qué cambiamos el horario, y les digo, pero preferimos traérselos en diferido, a perdernos de la persona, ¿no? Sí. Pues bueno, mira, ella es diplomada en educación especial, logopeda y licenciada en pedagogía. Compaginó sus estudios con otras materias dentro del mundo alternativo. Así, en el año 1983 comienza la andadura en su trabajo interno y el aprendizaje de forma autodidacta como astróloga tradicional y kármica. Simbología, sanación, diversas técnicas codificó, creando su técnica Hishir, espero que esté bien dicho, de sanación. También sanación de vidas pasadas, registros akáshicos, conexión con seres de otros planos, desarrollo de la clarividencia, clariaudiencia y telepatía. Lleva más de 30 años como terapeuta, profesora y canalizadora, ofreciendo los distintos cursos y talleres de las técnicas desarrolladas por ella. También es investigadora de diferentes temas que comparte en videos, charlas y conferencias, así como a través de artículos y otros escritos. Asimismo, realiza viajes iniciáticos con grupos a distintos lugares del mundo ligados a nuestro despertar interior. Y pues bueno, esta persona que tenemos hoy como invitada, pues como decimos, es española, y pues muy solicitada ya en las redes. Fíjate que la logopedia es una especialidad que se dedica al diagnóstico, prevención y tratamiento de alteraciones del habla y del lenguaje. Uh-huh. El término proviene del griego y está compuesto por las dos palabras logos y pedia, educación. Por tanto, en conjunto, logopedia quiere decir educación de la palabra. Muy bien. Bueno, mi productor me estaba diciendo que estaba realizando ya los enlaces y pues estamos listos. Perfecto, pues demos una bienvenida a Sol Ahimsa. Muy buenas noches allá en España, Sol. Hola, buenas noches, encantada de estar con vosotros. No, pues muchísimas gracias, Sol, por haber aceptado esta invitación. Estamos muy contentos y nuestro público también va a estar muy contento de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues Sol, vamos a hacerte la pregunta de oro. Muchas gracias por estar aquí. ¿Y dónde naces? En Madrid, en España. ¿Y cómo era Sol de pequeña? Pues Sol era una niña muy miedosa y muy tímida y reservada. Le costaba mucho el abrirse, el contar cosas. Soy hija única y no una vida muy fácil. Y la verdad es que, aunque ahora no pare de hablar y se me vea muy comunicativa, de pequeña era otra totalmente diferente. ¿Y cómo fue que Sol se empieza a meter en todo este tema de la sanación, de los registros, o que mucha gente lo ve como paranormal o parapsicológico? Bueno, en realidad a mí siempre desde pequeña me gustó lo raro. Lo raro, lo escondido, lo que no se veía, lo que se ocultaba, es decir, siempre me ha gustado mucho todos estos temas.
Y de hecho yo ya con 10, 12, 13, 14 años leía, pues eso, temas de este tipo ocultos, ¿no? Y yo ya empecé a estudiar cartas, a echar cartas, astrología. Entonces a mí siempre ha sido la curiosidad quien me llevó a esto, ¿no? Y luego ya a partir de 17, 18 años fue cuando ya me planteé en serio investigar y estudiar. Y empecé, como digo, astrología tarot, pero luego me metí en la sanación, trabajando con la energía. Y ya, bueno, con 20 años conocí a la persona que me introdujo ya seriamente en en este camino, que luego ya continué sola, pero bueno, ella fue la que primero con esa edad me introdujo. Sol, una pregunta, agradeciendo de nuevo el aceptar esta charla. ¿Sucedió algún evento de pequeña que la motivara a iniciar la investigación, la información sobre temas pues poco comunes en las personas? ¿Pasó algo de niña? Sí, claro que pasó. Parte de mi forma de ser y de mi carácter era porque yo desde pequeña percibía, sentía, intuía y a veces veía imágenes no siempre muy agradables. Entonces yo recuerdo que en mi casa había zonas que me daban mucho miedo pasar por ellas y pasaba corriendo porque tenía la sensación de que estaba como observada, vigilada, ¿no? Es cierto que mis dos abuelas tenían un algo más, sobre todo una de ellas, y bueno, pues yo debí de ser la que lo he heredado. Entonces sí, no tuve experiencias muy buenas y sobre todo era porque extremadamente sensible y es que percibía todo lo del entorno y eso me daba mucho miedo. Entonces es como que quieres, ¿no? Cuando tienes miedo, la forma de sobrevivir es querer saber para ver qué pasa ahí y por qué ese miedo y cómo poder superarlo. Sí. Claro, y es que, pero ¿qué era como, tú cómo lo podrías llamar ahorita que tenías, qué dones tenías o qué, aparte de la percepción, cuando eras niña? A ver, en realidad me podría definir como sensitiva. Sí. Sensitiva. De pequeña era sensitiva, sí, sensitiva, más que psíquica, sensitiva. Luego ya, poco a poco, al ir desarrollando, pasé a psíquica, pero en principio era sensitiva. Perfecto. ¿Y qué temas fueron los que más te llamaron la atención, Sol? Y para ¿Es que, investigar? perdona? ¿Cuáles fueron los temas que más te llamaron la atención para investigar? Bueno, yo ya con 2 años y medio dibujaba pirámides, o sea que lo mío era Egipto. Todo lo que era la civilización egipcia y todo ese misterio que rodeaba a lo egipcio, los dioses egipcios. Yo empecé por ahí porque, ya digo, con 2 años y medio que todavía lógicamente no sabía mucho de leer, de escribir y todo esto, ya pintaba pirámides. Entonces, de estas culturas y de esta magia y de mitología, es conforme ya me introduje, pues cuando yo era pequeña los programas que veíamos en televisión eran los de Jiménez del Oso, no sé si os sonará, Sí. y él trataba muchos temas, entonces él me introdujo en distintos temas, distintas formas de ver esa otra realidad, que luego ya en libros, porque claro, entonces no había internet, y yo lo he agradecido profundamente que no hubiera internet, porque me hizo, bueno, pues buscar en librerías, bibliotecas y bueno, pues informarme de un montón de temas yendo a fuentes originales que eran esos libros, ¿no? Porque ahora ya internet lo ha deformado mucho. Ok, Sol. Una pregunta. Y por ejemplo, tú has comentado en varios de tus videos esta parte de la mediumidad y de la escritura automática. ¿Cómo empieza? ¿Cómo lo desarrollas? Pues esta persona que... ¿Perdón? No, nada. No. Bien, pensé que habías dicho algo que había ido por ahí, perdóname. Vamos a decir, esta persona que digo que con 20 años conocí, ella era psíquica, era medium y escribía con escritura automática. Y también era psíquica y vidente, como digo. Entonces ella fue la que primero me introdujo en esta conexión con el otro lado. Yo en realidad llegué a ella porque quería hacer sanación, no quería comunicar con nada. Y de hecho a mí me daba pánico todo lo que era el otro lado, me daba pánico. Entonces, simplemente fue esa enseñanza de decir, bueno, pues coges el bolígrafo, dejas la mano relajada, te concentras, te conectas, te invocas y verás cómo la mano se mueve.
como a pesar de ser sensitiva y estar muy conectada con ese otro lado, también soy una persona bastante racional, es decir, tengo, como digo, un Mercurio en Virgo muy racional, me costó arrancar. Pero claro, cuando arranqué ya no paré, como suele pasarme también. Y entonces sí es cierto que, claro, la mano se me movía sola. Al principio me daba pánico, como digo, ¿no? Luego ya empecé a controlar aquello y ya fue otra cosa. Ok, Sol, aquí nosotros en el programa de testimonios, precisamente como lo dice el nombre, está creado para que las personas puedan compartir sus vivencias, nos puedan exponer lo que les ha tocado vivir, y sería muy importante pedirle que nos dijera cómo se vence o cómo poder vencer el miedo a tener vivencias que uno desconoce, porque nos ha tocado escuchar en relatos aquí de personas que el miedo los desborda, que sienten pánico a veces porque no logran conocer o interpretar lo que les está sucediendo. ¿Qué les podría recomendar, Sol, para que venzan ese miedo y se atrevan? Porque creo yo que es el inicio de un despertar en su conciencia. ¿Qué decirles? Claro, es que es cierto que la forma del despertar no siempre es cómoda, no siempre es fácil. Y sobre todo en las personas sensitivas y que tienen es un don en realidad, aunque al principio puedas tomarlo como una maldición, pero es un don, ¿no? La conexión con el otro lado es cierto que da mucho miedo en muchas ocasiones y, como digo, las experiencias no son nada fáciles. Yo, como digo, era muy miedosa, era pánico lo que tenía, y de hecho no veía ni películas ni cosas raras de estas porque es que me daba pánico, como por ejemplo El Exorcista, fui incapaz de verla hasta ya pasado mucho tiempo. Sí. ¿Qué fue lo que me hizo superar el miedo? Aprender. Es decir, yo soy una persona siempre muy inquieta, siempre muy curiosa. He querido aprender. ¿Para qué? Para que ese aprendizaje, para que todas esas lecturas, esas experiencias de otros, a mí me pudieran aportar la base para poder superar ese miedo. Y por supuesto tener mucha fe en que iba a poder conseguirlo, en que nunca, llamémosle Dios, fuente, conciencia, como queramos llamarlo, tampoco la palabra es importante, pero sí el concepto, ¿no? Que siempre hay ese bien que estará por encima del mal. El problema de nuestra sociedad actual, creo yo, y de este mundo precisamente en los que nos movemos, de lo que no se ve, es que le hemos dado tanta, y las religiones además, que es la base que nos han aportado todo esto, es que le hemos dado tanta fuerza al mal, le hemos dado tanto poder al mal, que pensamos que va a estar por encima de cualquier otro tipo de energía o conciencia de luz, y eso es mentira. Siempre la luz estará por encima de la oscuridad, independientemente de las circunstancias. Esto fue algo que tuve que aprender porque yo también tenía ese programa de me van a dominar, van a poder dañarme, no voy a conseguirlo. Y eso no es una realidad. Siempre que uno potencie sus dones, si tú solo no puedes, que busques a alguien que te enseñe, lectura, oración, si es que eso te da seguridad, y que vayas superando tus traumas, tus temores, poco a poco, al final el resultado va a ser siempre bueno. Pero está claro que hay que tener voluntad de hacer todo este camino, que no siempre, como digo, es cómodo ni fácil, hay veces que cuesta y sobre todo se necesita tiempo, ¿vale? Yo en el momento en que empecé a coger esa seguridad en el otro lado, a enfrentarme a esas entidades, a rechazarlas, a verbalizarlo y enfrentarme verbal y física, en el otro lado es energética, pero bueno, como si fuera físicamente a ellos, fue cuando realmente me di cuenta de que no son tan fuertes, que juegan mucho con nuestra psique y con nuestros miedos, y que algunos que son pequeños se muestran enormes para, de esta manera, poder realizar sus fines. Entonces, por eso creo que lo más importante es aprender mucho, y si uno solo no se atreve, bueno, pues buscar a alguien que sea serio, porque ya sabemos que hay todo, que sea serio y que nos ayude a potenciar nuestras virtudes. Siempre un maestro, un guía, alguien que nos puede enseñar, ha de ser una persona que nos aliente y que nos empuje a potenciar lo mejor que tenemos. No a lo que estamos acostumbrados, que es a alguien que nos diga cómo tenemos que hacer las cosas para que sean ellos quienes manejen. No, eso no es un maestro ni es un guía. El verdadero es el que nos empuja, nos alienta
y nos da toda la esperanza y la fuerza que necesitamos para confiar en nuestras propias capacidades. Y entonces, por supuesto que lo vamos a conseguir. Claro. Sol, tú, bueno, a que la gente me dé la razón o la contra, mucha gente me ha dicho, es que Sol desmitifica muchísimas cosas, ¿no? O sea, hay muchas creencias en todo lo que tú manejas, o sea, y que mucha gente dice, es que vi un video de Sol y no lo puedo creer, ¿no? O sea, me cambió esto, atacó esto, o sea, se mueven muchas creencias, ¿no? Que yo digo que está bien, ¿no? O sea, que estamos en este mundo como para estar buscando y no estar dándole por su lado a la gente, ¿no? ¿Tú qué piensas o por qué esa reacción? A ver, yo entiendo que algunas cosas de las que expongo no son cómodas de escuchar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque para las personas con creencias muy arraigadas lo identifican como un ataque, como algo que lógicamente les incomoda porque les descoloca. Yo lo que expongo es desde mi propia experiencia y con todo el bagaje que tengo. No es ni por antojo, ni porque se me ha ocurrido, ni por otro tipo de cuestión. Está claro que es mi experiencia, como otros tienen sus experiencias. Pero hay algo que también he aprendido a lo largo de todos estos años, y es que una creencia siempre te limita toda posibilidad de crecimiento. Si solamente te aferras a las creencias, eso indica que ya tu vida la estás paralizando porque le estás dando el poder a la creencia. Y eso es en lo que yo tuve que ir cambiando. Yo también tenía mis creencias. Yo siempre he dicho que me he movido en toda la línea New Age, que ha sido tan limitante a nivel de creencias, porque es una religión más. Y he tenido que irme dando cuenta, y la vida me ha ido demostrando, los errores de todo esto. Entonces, yo no es que quiera romper esquemas de nadie, simplemente expongo desde además siempre busco la lógica en todo. ¿Por qué? Porque lo que hay aquí y lo que hay allí se guían por la pura lógica, no por la creencia. Entonces, esa es mi base. Entonces, yo entiendo que puedo no ser cómoda y que hay personas que se sientan atacadas o agredidas por mis exposiciones. No lo hago con esa intención. Pero sí es cierto que lo entiendo. Pero no puedo ser de otra manera porque es mi aprendizaje, ¿no? Y además, siempre ha sido, para que yo diga algo, es algo que he tenido que experimentar muchas veces y que se me ha ido confirmando con el tiempo, incluso por personas que me han ido viniendo, por situaciones que se me han ido dando, es decir, siempre toda tiene una base, aparte de mi estudio y todo lo demás, ¿no? Sí, es interesante porque la creencia debe motivar a la investigación y a la información. Si creemos en algo, debemos investigar. Debemos cuestionarnos si creemos en lo verdadero o en lo real. Pero si no nos hacemos ese cuestionamiento, pues nos estamos privando de llegar a un conocimiento más acertado de lo que es la vida, ¿no? O más extenso, ¿no? Sí. Exacto. Yo además siempre he dicho que yo puedo tener mis propias creencias, pero cuando me dicen algo contrario, en mi caso nunca me siento agredida o me siento atacada. Al contrario, yo lo que hago es indago por qué esa persona ha llegado a esa conclusión y veo si realmente soy yo la equivocada. Y entonces estoy abierta a todas las opciones, a todas las posibilidades, y entonces las voy investigando, y a lo largo de todos estos años, y además eso yo lo digo claramente porque no considero que sea algo malo, reconozco que he tenido que hacer muchos cambios porque estaba equivocada. Entonces creo que esa es la mejor manera de realmente ir aprendiendo e ir creciendo, que es la intención de todo esto, ¿no? Y luego ir compartiendo todas esas experiencias para que a las personas que les pueda servir bien, y a los que no, pues oye, perfectamente igual, ¿no? Pero creo que esto todo es un camino de compañerismo, de ir unos con otros, aportándonos esas piececitas del puzzle, que al final van haciendo un gran puzzle y que nos dará las pistas a todos para poder entender por qué estamos aquí y en qué consiste este extraño mundo en el que vivimos. Sí, claro. Sí, Sol, y es que también te lo preguntaba porque pareciera que últimamente todo lo que es lo espiritual, todo lo que es el desarrollo humano, parece un campo de guerra, ¿no?
O sea, la verdad, tanto la postura como de los que se dicen profesores o maestros, o como los que son los alumnos o seguidores, es unos contra otros y yo estoy bien y tú estás mal, y no se ha llegado como esa madurez y ese respeto que también, o sea, es la espiritualidad te debe de dar, ¿no? A ver, es que la base de la espiritualidad es el respeto. El verdadero maestro es el que está guiado por la humildad, porque la humildad forma parte de la verdadera sabiduría. Y para llegar a la sabiduría hay que experimentarlo en tus propias carnes, ¿no? Como se suele decir. Y siempre desde el respeto, porque aunque tú los hayas experimentado y estés convencido de que eso es verdadero, pero tampoco lo puedes imponer, tienes que dejar que cada uno siga su ritmo y vaya experimentando a su ritmo e incorporando e integrando todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno realmente basa su verdad en creencias que le han sido incorporadas y no desde su propia experiencia, es cuando viene la sensación de ataque. Porque entonces, como es algo que de fuera te ha llegado, no que tú lo has vivenciado, no tienes la suficiente fuerza, la suficiente, base para poder tampoco rebatir lo otro. Y entonces las sensaciones de tanto miedo y de tanta inseguridad, porque como que todo tu castillo se te viene abajo, que la única manera que tienes de reaccionar ante ello es defendiéndote. Entonces todo el que tenga que defenderse de las determinadas exposiciones de otros, lo único que demuestra es que no tienen una buena base, sobre todo por eso, porque no ha habido una experimentación. Entonces, sí es cierto que ahora mismo, terminar esto, puntualizarlo, sí es cierto que ahora está ese pugilato entre unos y otros, que es muy triste, porque es verdaderamente triste. Inclusive, como yo siempre he dicho, a ver, el que tú tengas unas creencias diferentes a las mías, rebate las creencias, pero no ataques a la persona. No hace falta que a mí me ataques como persona, porque a mí me han llegado unos insultos de estos que no sabes ni cómo ni por qué, porque la persona no me conoce de nada. Y a mí eso me entristece mucho. Sí. No rebate lo que yo digo, hagamos un diálogo, que es la idea, pero no ataques, y menos a mi persona, ¿no? Es como no ataques al mensajero, ¿no? Porque el mensaje no te sea de utilidad. Entonces ahí no se demuestra ninguna espiritualidad, por eso, porque como tú decías, lo primero es el respeto. Si no hay respeto, no hay nada. Estoy tratando de entender que muchos de estos, el principal secreto radica en que el ser humano pueda potenciar la capacidad individual, el crecimiento espiritual, no depender del Dios en el que cree, ¿verdad? Y ahora la nueva tendencia es que hay grupos de personas que dependen del ser como si fuera el mismo Dios y deja de considerar el potencial interno, que es el que hay que buscar. Yo me imagino, Sol, que debe ser muy difícil en este crecimiento y avance con la experiencia de la vida, darse cuenta que uno va despertando, va notando cosas diferentes y los demás permanecen dormidos, dicen que ahora es la palabra que se utiliza. Yo más bien creo que la palabra correcta sería permanecen con falta de información. Debe ser muy desesperante o motivador. ¿Cuál es el caso de usted? Darse cuenta que sigue creciendo, sigue evolucionando, pero no a la misma magnitud o a la par que todos sus semejantes, ¿no? Por esa distracción de fes a las que nos referíamos hace rato. Claro, yo lo que pasa es que entiendo que cada uno lleva su propio ritmo. Las almas tenemos bagaje y cada uno a su propio ritmo va avanzando y va entendiendo. No se pueden forzar las cosas, no se puede forzar a nadie. Hay personas que en esta vida no les va a tocar a lo mejor entender determinados temas y hay que dejarlo estar ahí. O sea, yo, por ejemplo, mi familia, nadie ha seguido mi misma línea. Yo soy el bicho raro, ¿no? Yo me tuve que ir de casa por este motivo, porque lo único que hacía era generar discordia en mi casa e incomodar a mis padres. Yo no podía hacer otra cosa nada más que irme, porque ni yo iba a ser la persona que ellos querían que fuera, ni yo podía pretender que ellos entendieran lo que yo hacía. Ahí volvemos al respeto. Entonces a mí lo único que me entristece no es el que me entristece no es el que a lo mejor pues eso, sigue una vida normal y corriente, solo su día a día y no quiere indagar más. No,
ese es su proceso, ese es su camino. A mí el que me entristece es el que se cree que está en una línea espiritual y la basa en el ataque al otro, en el insulto al otro, en el dejar en ridículo al otro, en el hacer de menos al otro. Me da igual que sea al otro como a un grupo religioso, como a un grupo esotérico, como a lo que sea, ¿vale? Eso es lo que a mí me entristece. Sí. Porque el que sigue su vida cotidiana, pues vale, es lo normal, todos la seguimos. Todos pasamos momentos en los que estamos en nuestro día a día, familia, hijos, casa, etcétera, y momentos en los que realmente, bueno, pues tenemos una mayor conexión y que estamos en otra vibración, ¿no? Lo ideal es que siempre estemos en la otra vibración, aunque nos dediquemos a las cosas del día a día. Pero no siempre la vida nos deja, hay veces que nos trastoca. Pero a mí lo que me entristece, como digo, es cuando se entra en esta dinámica de lo mío es lo verdadero y lo tuyo es lo falso. Y como lo tuyo es lo falso, voy a por ti. Eso es lo que realmente, porque ahí, como decía antes, ahí lo único que están demostrando es que en realidad es una creencia, pero es fanática, intolerante, insultante, despreciativa. Si realmente tú estás en el camino espiritual y consideras que la verdad está en ti, lo primero que tienes que hacer es respetar al ser humano. Y el que realmente se considera espiritual, lo primero que ha de considerarse es humano. Y si pierdes la humanidad por entrar en lo que tú dices que es la espiritualidad, yo por lo menos me apartaría, porque para mí es importantísimo ser humana y ayudar y estar y volcarme en todo lo que se pueda ayudar en cualquier nivel, ¿no? Y respetarlo en cualquier nivel. Entonces, ahí es donde yo veo ese punto que no encaja y que me entristece mucho. Sí. Oye, Sol, pues si me permites rápido vamos a saludar a las personas que nos están siguiendo aquí por Facebook. Un saludo a Sacir Jasol, que nos dice hola, y que bueno, es que tuvimos un problema con la entrevista de la semana pasada, pues claro, va a haber segunda parte. También pues agradecemos a Cherry, que felicita a la invitada del día de hoy, que muchas gracias por estar aquí. Angie González, hola Fabi y Juan Ramón. Ahora estuvimos muy tempraneros, ¿verdad? Bueno, nos están diciendo un problema de audio que espero que ya se haya resuelto. María Vargas Brutón también nos está viendo, Rodolfo Ortiz, Daniel Pérez, Rubén Malpica, y bueno, pues muchísimas gracias. Hay algunas preguntas que a lo mejor me gustaría hacerlas un poquito al final, porque son así como de muchísimos temas de los que abordas tú, Sol. Y fíjate que nuestro público pues siempre está súper interesado en lo que son los extraterrestres. Yo sé que tú tienes experiencia con ellos, así como que tú resumen, porque nos tardaríamos años hablando de esto. Un resumen, ¿en qué sentido? Para ti, ¿qué son? Algo así, sencillo. Vale, vamos a ver, es que un resumen puedo hablar de tantas cosas, por eso quería enfocarlo hacia qué era lo que te interesaba que expusiera. A ver, en realidad, pensar que somos los únicos habitantes del universo me parece muy prepotente, ¿no? Ser los únicos, los terrestres, ¿no? Los terrícolas. En realidad, los extraterrestres pues son igual que nosotros, pero que habitan en otros lugares, con otras condiciones y, por tanto, anatómicamente tienen que ser diferentes. Condiciones tanto físicas como espirituales, porque está claro que no en todos los lugares se tiene la misma condición, la misma claridad, el mismo despertar. Entonces, lo que pasa es que también es cierto que hay demasiada confusión entre todo lo que es este mundo. Y bueno, pues se mezcla el tema de razas, se inventan también algunas otras y se cuentan cuestiones que no son todo ciertas, pero bueno. Y se dan mensajes que tampoco son adecuados debido a que, bueno, más está o guiados por razas no positivas o guiados por egos no bien canalizados. En cualquier caso, son habitantes, como digo, de otros lugares, que unos están en conciencia afines a nosotros, es decir, bueno, pues favorables, no tienen ninguna actitud negativa hacia nosotros, o dañina, o predadora, como se dice, y otros que sí, porque son meros colonizadores, pero igual somos nosotros. Nosotros hay una actitud colonizadora, es decir, de buscar en plan de guerras y de enfrentamientos y de dominaciones, es decir, un poco lo que vivimos aquí sería la proyección de lo que está más allá. Entonces hay razas que sí es cierto, bueno, pues que debido a sus ambientes que no están como muy bien, van buscando otros lugares donde puedan sacar sea alimentos, sea material, sea lo que sea,
y que nos pueden dañar. Hay otros que, bueno, pues nos necesitan como experimentación, de ahí vienen las abducciones, ¿no? De tantas personas que ya incluso hacen una conciencia, tienen una conciencia de lo que les ha ocurrido y, bueno, pues no han sido precisamente para un beneficio, ¿no? Para un bienestar, sino más bien para otro tipo de intención. Y por supuesto, yo lo que siempre he dicho, yo nunca he querido conectar con extraterrestres, o sea, lo mío era el otro lado, pero a nivel espiritual, pero no de este tipo de razas, porque a mí se me ponía un dolor de cabeza que es que se me saltaba la tapa de la cabeza, o sea, lo pasaba muy mal. Pero por el motivo que sea, es que siempre me llegaban, sea en sueños, sea en mensajes, sea en visiones, sea... Entonces no me quedó más remedio que entender que había algo ahí que también yo tenía que aprender con ellos, ¿no? Y algunas razas no muy favorables. Y por eso empecé a conocerlas y además, como siempre he dicho, en una época en que no había Internet. ¿Por qué siempre resalto esto? Porque Internet ha condicionado mucho y ahí ha metido pues mucha creencia, como hablábamos antes. Y entonces pues todo el que ha visto o ha conectado antes de ese Internet realmente es mucho más fiable que el que luego ha podido venir después, que ha habido un condicionamiento. Y todo lo que está en ese otro lado, lo que llamamos el plano astral de cuarta dimensión, son creaciones nuestras en un porcentaje muy alto. Puede haber entidades que se muestren como lo que para nosotros representaría un ser oscuro, un ser demoníaco, un ser extraterreno, tanto de luz como de oscuridad. Y ahí es de donde viene el conflicto. Por eso digo que es mejor de los anteriores. Hemos reconocido su energía, hemos identificado no por lo que hemos visto, sino por lo que hemos sentido, que es lo que no nos confunde, ¿no? Y ahí, como digo, bueno, pues están los buenos, entre comillas, y los malos, entre comillas. Los que no tienen conciencia porque son seres con razas que no tienen desarrollado lo que nosotros llamamos el cerebro límbico, mamífero, y por tanto no habría esa parte emocional desarrollada, y como la conciencia va ligada a eso, pues se consideran que no hay conciencia en ellos. Y los que sí tienen desarrollada esa parte emocional, esa parte límbica que en nuestro cerebro llamamos, pero que en realidad nos conectaría con la parte más sensitiva y de despertar de luz, y que entonces, bueno, pues estarían afines a nuestros procesos de crecimiento. Pero yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con el tema extraterrestre, porque hay mucho mezclado. ¿Mezclado significa mercado? Sí. Ok. Solo una pregunta. ¿El ser humano, cuando despierte su conciencia, será un contrincante fuerte a todas esas entidades depredadoras? Muy fuerte. Es por esto por lo que el fin es meter miedo, engañar, desinformar, enviar mensajes falsos y mantener nuestra atención entretenida en cosas erróneas, para que perdamos de vista nuestro verdadero camino, que es el trabajo con uno mismo, el empezar a confiar en uno mismo, el empezar a superar todo aquello que nos imposibilita o que nos bloquea precisamente ese despertar, y pues eso, estar entretenidos. Entonces ese es el verdadero fin. Por eso hay tanta desinformación ahora mismo y tanto mezclado y tanta historia complicada, y ya no sabes en qué puedes creer y en qué no, es decir, en qué puedes confiar y en qué no, ¿no? Ese para mí es el fin. Cuanto más nos mantengan en este estado, más nos retrasa nuestro proceso de cambio y de crecimiento, porque saben perfectamente que en el momento en que el humano consiga integrar todo lo que representa como humano, ya que somos un cruce de varias razas de mucho potencial, pues entonces todos ellos se quedarán fuera de juego. Pero es que si no entendemos esto, estamos echándonos piedras en nuestro propio tejado. Si seguimos dando fuerza y potenciando este tipo de programación, este tipo de información falsa, este tipo de potenciar energías densas, energías de miedo, de conflicto, de querer dar el poder a lo de fuera, si seguimos RQR por ahí, lo único que estamos haciendo es hacerles el juego, echarnos piedras en nuestro propio tejado y entonces no avanzar. Entonces es muy triste el que no entendamos todo esto. Pero todavía entiendo que todavía no es el momento, por eso digo que cada uno sigue su propio ritmo, que todavía no es el momento de que este despertar se dé en masa,
sino que todavía está en el tiempo en el que vayamos cada uno a nuestro ritmo avanzando, creciendo, trabajando, aportando, y que cada vez vayamos aumentando más esa masa crítica que se llama, ¿no? Lo del proyecto del 10º del mono. Bien, pues esa masa crítica que vaya transmitiendo todo esto al resto y que podamos al final ser ese grupo, pero todavía no es el grupo. Sí. Y Sol, ¿qué piensas de los contactados? Órale. Del comercio de los contactados. ¿Me quieres poner en un compromiso? No. Sí, sobre todo porque no has definido el comercio de los contactados, has metido la palabra. A ver, yo realmente, a raíz, y entendedme bien, no lo quiero decir con mala idea, a raíz del último congreso que estuve ahí en México, justamente en el 2016, el congreso de ufología de contactados, por las experiencias y todo lo que tuve que pasar y lo que luego me sucedió detrás, que tuve hasta acoso en las redes y lo pasé muy mal, dije que no volvería a hablar más del tema extraterrestre y que yo me apartaba de este mundo de comercio de contactados. Lo dije y lo he mantenido. Precisamente porque considero que hay tanta estafa, tanto engaño, tanto mal rollo bajo este cartel, ¿no?, que es el contacto, que es una pena porque hay auténticos contactados, pero son los menos, los más es lo otro, que yo me quise quedar un poco fuera, ¿no? Entonces, bueno, hablo en petit comité, bueno, pues en entrevistas como ahora con vosotros, en estas charlas, pero un poco más, ¿vale? Es cierto que, ¿quiere decir esto que haya perdido el contacto? No. Pero también es cierto que con los que yo he contactado hay muchísimo respeto y me han respetado todo su tiempo y no ha habido mucho más mensaje, a no ser algo que dude, y entonces pregunte y entonces sí me venga la respuesta. Considero que es un tema muy serio. Considero que para realmente ser un contactado tienes que tener una gran instrucción en todo lo que representa el contacto. Tienes que haber tenido un bagaje importante porque no seas contactado de un día para otro o porque te has metido en internet, hayas visto un montón de vídeos y quieras empezar a. Eso no te hace contactar. Hay que seguir toda una pauta, hay un protocolo, hay todo un aprendizaje previo, como digo, y que se hace de maestro a discípulo, como se decía antes, y ahora, bueno, pues de compañero a compañero, si queremos ponerle ese título, ¿no? Pero es mucho más serio que ahora. Yo por eso he salido de ese. Sí, Sol, yo tengo esta reflexión. Todos aquellos falsos contactados obviamente atienden a un gran número de personas. Esto significa que existen muchas personas en búsqueda, que ese despertar se está dando en las personas. A mí no me gusta mucho la palabra despertar porque suena un tanto cuanto despectiva. Llamémosle, hay muchas personas con inquietudes, ¿verdad? Entonces, no todo está tan mal, porque ese número de personas sigue creciendo. Y ya irán encontrando el canal adecuado para poder depositar sus esperanzas de crecimiento espiritual. A esas personas, quieras o no, el mercado se les va a ir reduciendo, ¿no? Porque venden esperanza y lo que se necesita es crecimiento espiritual. Bueno. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que has definido y no tendría que añadir ni una palabra más. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Es decir, siempre digo que si hay oferta es porque hay demanda. Es cierto que estamos ávidos de querer aprender, de querer mejorar, de querer crecer, por supuesto que sí. La cuestión es que hay veces que las personas que se nos cruzan en el camino no son las mejores. ¿Que forma parte de nuestro aprendizaje? Sí. Yo siempre he dicho que la persona que a mí me enseñó en origen, yo me tuve que separar de ella porque al final se convirtió en una secta el grupo y secta destructiva. O sea, a mí me llegó aunque ahora soy yo misma y tengo carácter y tengo, bueno, pues como me veis, ¿no? Pero yo era una persona que es que me consideraba una zapatilla, o sea, que no valía para nada, porque esta persona me llevó a ese estado. Entonces, claro, formó parte de mi aprendizaje, sí, un día me rebelé y dije, hasta aquí se acabó.
y ahí empecé a recuperarme. Ese era mi aprendizaje. Vale, pues de todas estas personas que tienen estas inquietudes y que de momento están siguiendo a otras personas o están escuchando a otras personas que no estarían muy en la línea luminosa o más acertada, forma parte también de su aprendizaje. Al final yo siempre pienso que la verdad se muestra. El tiempo es la herramienta y el tiempo pone siempre a cada uno en su sitio. Y a todas estas personas que están engañando, que están confundiendo, porque hay veces que todos podemos confundirnos, y yo misma muchas veces he dicho una cosa que luego me he dado cuenta que era errónea, he pedido disculpas y he rectificado, pero eso es una cosa, y otra cosa es cuando tú te estás manteniendo en una línea errónea y de una manera consciente lo estás utilizando para, pues eso, ese mercadeo que habéis comentado. Entonces, yo sí que tengo fe en el humano, al final siempre llega la luz y se van reenfocando en otras líneas, ¿no? Pero también hay algo importante a tener en cuenta, y es que todavía tenemos muy en nuestro inconsciente el concepto de que nos tienen que llevar de la mano y nos tienen que guiar. Y en el momento en que vemos a una persona con carácter, con aparente seguridad, con una franqueza, o que cuando habla es como muy amigable, como muy agradable, como además si son de personas de edad muy mayor, como a mí me pasó con el problema que tuve cuando estuve ahí, y los seguidores, pues como que era tan afable, tan chistoso, tan así, encima de edad, pues como tal, pues como que muy mal, porque claro, eso es una apariencia que da confianza, y sin embargo lo que se esconde detrás de esa máscara no es precisamente muy luminoso. Entonces, ahí estaría también ese punto, el todavía necesitar que nos lleven de la mano, porque ahí sí que ya no se discierne. Sí. Está ciego. Y hasta que esa persona no haga algo muy gordo o no se muera, pues no vas a darte otra opción. O se le caiga el negocio. Claro, pero si no hace algo muy gordo para que se le caiga el negocio, como digo, o se muere, pues... Sí. Voy a leer algunos comentarios que hacen ahora en YouTube. Por ejemplo, mire, Irene Díaz dice, ¿cómo definiría una persona sensitiva? Pues ya lo explicó hace ratito, ¿no? Dice Raquel Mora, ¿qué opina? Da el nombre, pero yo lo voy a evitar. Dice, ¿qué opina de las predicciones de algún contactado que son muy alarmantes, catastróficas? No sabe la historia. No, seguramente sí. Justamente es de quien yo tampoco he puesto el nombre, he estado hablando antes en el congreso que estuve ahí. Justamente hablo de esa persona. Y en el mismo congreso yo di y lo voy a repetir lo que expuse entonces, ¿no? Que ahí, bueno, fui muy clara y conseguí que mucha gente pues no estuviera muy a mi favor, pero es lo que siento, ¿no? Lo que expuse es lo mismo que digo. Si estas razas son tan positivas, si ellos realmente quieren el bien para nosotros, ¿por qué en vez de darnos tanta información metiéndonos miedo para acobardarnos, para además que nosotros desde nuestro inconsciente potenciemos ese tipo de frecuencia y vibración tan oscura, no ayudan para que esos acontecimientos no se den? No ayudan para alentarnos y darnos herramientas o instrucciones para poder evitar todo esto. ¿Por qué no nos enseñan a poder quitar un meteorito que venga a la Tierra y que nos fastidie? Sí. ¿Por qué no nos enseñan a hacer ejercicios a nivel psíquico, ruedas de energía para potenciar ayudar al planeta a que esté protegido de todo esto? Y eso fue lo que dije, y eso funcionaría. Las razas que realmente son positivas, y a mí me lo han dicho un montón de veces, por favor, no creáis en eso, nosotros no somos así. Nosotros os acompañamos, es cierto que no podemos evitar determinados acontecimientos porque ni en nuestros propios lugares de residencia hemos podido evitarlos, pero lo que está claro es que nunca vamos a dar noticias alarmistas que sabemos que no os van a servir de nada y que además, sobre todo, si no son ciertas. Pero claro, vuelvo a lo del comercio. Eso todavía en el día de hoy es noticia y eso en el fondo pues da como morbo y seguridad. Entonces yo para nada estoy de acuerdo. De hecho, y perdonadme que lo diga aquí, ¿no? El lunes voy a hablar justo de este tema en uno de los directos que hago, en este caso en Caja de Pandora. Voy a hablar del catastrofismo, precisamente del contactismo. Justo me habéis abierto puerta porque creo que ya es importante
ser claro y exponer todo este tipo de situaciones que se dan y que además es que no se cumplen y como año tras año vuelven a repetirlo. Al final, cuando se cumple, como el terremoto que tuvisteis, ¿no?, el año pasado, horroroso, y este año, pues claro, en algún momento en zona de que es propensa a tener terremotos, alguna habrá. En zona donde hay volcanes, alguno explotará en algún momento cuando se den las condiciones. Y sobre todo porque es que geológicamente ahora mismo está potenciado y despertado toda la zona de lo que es ese anillo de fuego, que es el que lleva todo lo que es el control de los movimientos terrestres. Ahora mismo lo tenéis activo en la zona vuestra. ¿Cómo no va a haber esto? Pero eso no es nada raro, es que geológicamente son los ciclos del planeta. Entonces, ¿por qué le damos otra connotación? Y el problema es que las personas creen en esas predicciones de catástrofes, y al creer, sin que se den cuenta, están formando sectarismos de conceptos filosóficos, pero que además creemos que les impide investigar, conocer y aprender, porque si lo vamos a tener que enfrentar, hay maneras de prevención con lo que lo podemos hacer. Nosotros aquí, Sol, también estamos totalmente en contra de todas esas personas alarmistas y que usan el espectáculo para generar el miedo e infundirlo, porque debemos despertar. Y si le vamos a tener miedo a un terremoto, pues se imaginan al miedo a dejar de existir, al miedo a las cosas que nos tenemos que enfrentar en ese momento. O sea, nos están... Pero además, fíjate, un apunte. En algunas de estas predicciones, en este caso, como hablábamos de esta persona, de este señor, sí, comentaba que el planeta estaba empezando a ralentizar su movimiento, sí, que iba a pararse, que iba a empezar a girar al revés. A ver, por pura lógica. ¿Y qué eso haría? Que luego personas pudieran, después habría personas que no aguantarían, pero sí que se podría sobrevivir y el planeta seguiría con la vida. Vamos a ver, señor. Si usted estudia un poquito de biología, geología, es decir, todo lo que es la naturaleza, tendría muy claro que eso que está diciendo es imposible. No que el planeta se pare, que pudiera llegar, no, que la vida continuara. Sí. Es imposible. En el momento en que el planeta se vaya ralentizando, la humanidad y la vida en el planeta va a morir, como igualmente quienes están diciendo lo de los 3 días de oscuridad porque el sol va sin emitir sus rayos hacia nosotros, entramos en una glaciación. Todo esto, y a donde voy con esto que quiero decir es que todo esto prolifera y coge fuerza porque las personas no estudian. Sí, porque nada más quieren creer. Claro, y no hay una base, porque si tú tienes una base de cómo funciona la naturaleza, en cuanto oyes a alguien así dices, madre mía de mi vida, ¿de dónde ha salido este señor, por muy ingeniero que sea? A ver, por Dios, ¿de dónde ha salido esta persona, o esta mujer, o quien sea, ¿vale? ¿De dónde? Yo le daría unos cuantos libros para, por favor, usted investigue un poco, y si dice algo, que por lo menos aparentemente tenga una coherencia. Ya si quiere decir algo para usted seguir en el comercio y seguir siendo conocido, diga cosas que por lo menos puedan tener una base, que no se les que se les caiga eso con 4 cosas que le digamos, porque es que no tiene ni sentido ni razón. Pero ese es lo que yo decía al principio de cuando entró Internet. Por un lado, vale, facilita determinadas fuentes, pero por otro lado lo que ha hecho es realmente fomentar la ignorancia, fomentar la falta de indagar, el no querer indagar, el no querer investigar y el quererte cualquier cosa, y si se supiera algo más, pues caería por su propio peso. Claro. Sol, aquí no dudamos del contacto, porque el contacto puede ser real. Dudamos de la intención del contacto, porque posiblemente el primer engañado sea el contactado. Y exacto, por su buena voluntad crea tanto en el contactador que dé por hecho todo lo que le diga y lo crea fervientemente sin detenerse a pensar que posiblemente le están mintiendo para generar un estado de desinformación, de alarma que nos haga generar bajas vibraciones, que nos mantenga
entretenidos, que sigamos perdiendo el tiempo y no logremos ese crecimiento interno, espiritual, que es necesarísimo ya en el mundo, Sol. Eso es también lo que nosotros pensamos aquí. Exacto, no, yo pienso lo mismo, pero ¿por qué pasa esto? Por la falta de fortaleza. Claro, pero porque alguien que pueda tener el don del contacto, le falta el estudio. Sí. Le falta tener a la persona que la guíe, que le diga, vamos a ver, tú cuando conectas, si sientes esto, si percibes esto de esta manera, retíralo porque no son los positivos. Mientras tanto, que si es de esta manera, entonces sí puedes confiar. Es decir, le falta el previo aprendizaje al contacto. Pero de todas maneras hay mucho contactado también que lo que dice no tiene que ver con el contacto y que no viene tampoco de razas extraterrenas, sino de su propio inconsciente, que no se da cuenta muchas veces, no lo hace con intención, pero sale de su propio recursos internos, no es real. Porque yo he visto, también en México hay otra persona muy conocida, en este caso mujer, que supuestamente contacta con un señor, y que tampoco vamos a decir nombres, y que cuando yo la he visto en los vídeos, y la he visto que ha salido en la televisión y tal, y yo he mirado, no tenía nadie detrás, no estaba conectando con nadie. Pues sí, pero bueno, como decimos, ¿no? Como decías, ¿no? Es muy triste, no solamente ver que una persona haga show, ¿no? Sino de que todos los que hacen el show se saquen los unos a los otros, ¿no? Porque ya se hizo una mafia de... Y que se peleen a ver quién es mejor que el otro, ¿no? Porque esto ya se volvió bien hollywoodense. Haz de cuenta que está dividido en muchos sectores, a ver quién tiene más likes, más público, a ver quién hace más conferencias, quién gana más lana, pero se están olvidando de la esencia real del trabajo, la superación humana. Claro, exactamente. Yo por eso no quiero entrar en ese juego, por eso dije que me apartaba. A mí no me gusta esto, es decir, yo aporto lo que puedo, ofrezco lo que sé, la experiencia que tengo, pero nunca me meto en este litigio, si tengo más, si tengo menos, si tengo más visitas, si tengo menos. Es que sinceramente eso para mí no es importante. De hecho, me sorprendo, me sigo sorprendiendo y me da hasta vergüenza en algunos momentos cuando voy por la calle, como el otro día, donde vivo, me aparece una persona que me reconoció, no sabía dónde meterme, digo, pero vamos a ver, por favor. No lo entiendo, porque claro, tampoco eso para mí entra dentro de mi esquema como de idea o de sueño, no, para nada. Entonces, claro, eso también hace de tu verdadera intención, ¿no? ¿Con qué intención haces estas cosas? ¿Con qué intención? ¿Cuál es el fin? Si el fin es el reconocimiento, vale, está muy bien, muy lícito, pero ese es tu fin. Pero si el fin es el crecimiento, el aprendizaje y el aporte, pues creo que también eso es mucho mejor. Sí. Pues bueno, Sol, yo creo que ya hablamos suficiente de este tema tan catastrófico para, no, pero para los periodistas. Está bien. No, digo, sí está bien, ¿no? Porque están como la iglesia a la que juzgan. Mira, por ejemplo, dicen, cobran, engañan, mienten, no dicen la verdad, pederastía, mil cosas. Pero acá es exactamente igual con otra cara. Es exactamente lo mismo, el mismo mercado de la fe. Mismo mercado de la fe. Bueno, al final de cuentas, Sol, vamos a imaginar que existe una persona que jamás en la vida tuvo la oportunidad de ir a la escuela, que vive en el campo, que vive con muchas carencias. Ese tipo de personas y otras que ya habitamos en las ciudades, ¿cuál sería el mensaje que pudiera darles para que empezaran a despejar esas inquietudes que cada vez más número de personas tienen? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué no hay un solo presidente que sea buena persona y salve a su pueblo del hambre, de la pobreza? ¿Por qué todos tienen que seguir la misma pauta? ¿Por qué hay gente que muere de hambre? ¿Por qué no puedo hacer nada? O sea, esos cuestionamientos deben indicar el inicio de un despertar, ¿no, Sol? ¿Cuál sería su recomendación? Sí, siempre que tiene que haber un despertar previo a él, hay lo que yo llamo la crisis interna, ¿no? La crisis de personalidad, de identidad. Pasamos de la crisis
a ese paso, ese despertar mayor, ¿no? Entonces, todas esas preguntas son muy interesantes para uno mismo y lo importante es respondérselas. Lo que pasa es que no siempre podemos respondérnoslas porque no tenemos la herramienta. Yo cuando las personas me vienen de esta forma, lo que les ayudo es a que se respondan ellos. Yo no doy respuestas. Lo que hago son preguntarle, ir guiándole a través de las preguntas para que ellos mismos vayan encontrando dentro de sí las respuestas que le van a dar la base para entender sus propias dudas. Creo que esa es la mejor manera de ayudar a una persona a que se entienda y a que pueda realmente darse cuenta del camino que quiere seguir y cómo andarlo. Pero entiendo que se necesita apoyo, ayuda, directriz muchas veces, pues porque uno está muy perdido, ¿no? Yo estaba muy perdida y bueno, pues estás buscando hasta que das con alguien que te pueda echar una mano. Pero la mejor manera, siempre digo lo mismo, no busquéis a personas que os resuelvan las dudas y que os den las soluciones. Buscad personas que os ayuden a responderos vuestras propias preguntas, porque sean como compañeros de camino que os van aportando los datos para que vosotros podáis ir respondiéndoos, buscándoos en vuestro interior, es decir, que sean guías dentro de vuestro interior para que pueda salir toda esa información, porque aunque sea, como tú dices, una persona que no tiene cultura, que no ha estudiado, que es del campo, tiene una sabiduría interna, tiene un aprendizaje que ni él mismo sabe que tiene, porque está en su inconsciente y que le puede venir de otros tiempos, de, pues yo qué sé, de herencia familiar, de muchas cuestiones. Para mí esas personas que además van unidos a una gran inocencia, yo aprendo muchísimo, aprendo mucho y me encanta tener charlas con ellos porque los he tenido siempre, ¿no? Y nunca jamás me he vuelto selectiva de determinado, no, para nada. Entonces, pero creo que la mejor manera, que sería el consejo que yo daría, es de que busquen a aquellas personas que les ayuden a buscar dentro de sí mismos las respuestas. Yo quisiera invitar a nuestros amigos, Sol, si me permite, a que visitaran su canal en YouTube, que conocieran el trabajo que realiza. Y fíjese que yo me tomé el atrevimiento de revisarlo, pues obviamente para ampliar un poquito el conocimiento sobre el trabajo que usted realiza. Y me encontré cosas muy interesantes y si me permite lo quiero compartir con las personas que nos están viendo y escuchando y a futuro también. Tiene usted dividido su canal en varias listas de reproducción. En sus trabajos, por ejemplo, en videoprogramas, están muy interesantes porque entre algunos tiene cursos en Argentina, en Colombia, pero además hay videos sobre estos temas tan interesantes. Satanás, ¿quién es en realidad? El plano astral hacia la cuarta dimensión. Cómo salir de la rueda del karma. Pactos con el diablo, cómo son y cómo contarlos. Los 13 cristales planetarios. La columna de Gaia, los 7 chakras del planeta, la cruz torcida papal. No voy a leer todos, obviamente. Después tiene 41 videos directos que están también interesantísimos, como el complejo de víctima, la mujer sintiéndose víctima, sabemos amar. Yo creo que esto lo tendremos que revisar, nos tendremos que dar ese tiempo. Respeto, tolerancia y diálogo. El contacto animal desde otros planos. Educar no es proyectar. La nueva era, ¿qué es en realidad? Los visitantes de dormitorio. Los cuentos de hada que no son solamente para niños. La ley de atracción. La libre expresión y el albedrío. La homosexualidad. O sea, se ha dedicado usted, Sol, a trabajar sobre muchos de los aspectos de la vida del ser humano. ¿A qué nos vamos a enfrentar, Sol? Para mí es fundamental cuando uno realmente entra en ese, de forma consciente, en el camino del progreso interno, del desarrollo interno, del despertar, como tú dices, que sí que es una palabra un poco así, pero bueno, por ponerle una palabra, ¿vale? Para mí es muy importante el indagar y bucear en todo lo que representa el ser humano. Por eso en mi canal no se podría decir que es un canal de misterio, que es un canal conspiranoico, que es un canal de... No, porque considero que el humano es tan complejo y abarcamos tanto que todo ello es relevante e importante
en todo lo que es nuestro proceso de aprendizaje y de mejora. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Para mí es hacia uno mismo. Es que no tenemos que ir a ninguna parte. Lo que tenemos es que recuperarnos, volver a retomar nuestro verdadero interior, nuestro verdadero ser, y empezar a conocernos como somos, y empezar a valorarnos en la medida que somos, y empezar a disfrutar de nosotros y a plantearnos que tenemos todo el derecho del mundo de crecer, de mejorar y de que se nos valore y se nos respete en la medida, ¿no? Pero para ello también es cierto, y por eso hay temas pues como el del complejo de víctima, por ejemplo, que necesitamos mirarnos al espejo y vernos también como somos. Somos luces, somos sombras, hay que abrazar nuestra sombra, hay que reconocer lo que no tenemos bien canalizado, es decir, somos un ser muy complejo y un ser maravilloso. Y hasta que no entendamos que la maravilla del ser humano está dentro de, implica esa complejidad, implica esas luces y esas sombras, nunca vamos a realmente a ir hacia el camino que nos corresponde, que es hacia nosotros mismos. Desde mi punto de vista, esa sería la respuesta final. Sí. Bueno, pues ha sido sumamente interesante. Yo sé que, bueno, tú vas a hacer las preguntas del público porque digo, también muchas gracias a todos los que nos pudieron contactar, se pusieron a conectar con nosotros en este horario. Que sería bueno le explicaras a Sol cuál es el procedimiento. Ahorita estamos en vivo, se queda abierto, si llegan preguntas al chat, veremos la forma de hacérselas llegar, Sol, por favor, y en días posteriores se sube al canal de YouTube de la estación, y ahí permanecerá para aquellos que tengan la inquietud y el interés por conocer la charla que hemos tenido en estos momentos, ¿no? Sí, pues mira, nos preguntan que si el papel de Plutón en las cartas astrales es el mismo ahora que lo bajaron de categoría a planetoide. A ver, da igual la categoría que le dé el ser humano a un planeta o a otro planeta, el planeta sigue siendo igual. Es cierto que es más pequeñito de lo que antes se consideraba y por eso le han pasado a categoría de planetoide, pero no tiene nada que ver. Él sigue teniendo todo el poder, toda la influencia idéntica, su trabajo es perfecto y no tiene nada que ver, como digo, a la categoría que un humano le pueda querer tener, porque para mí es un macrocosmos, nosotros somos un microcosmos en proyección de ese macrocosmos, entonces no tiene nada que ver, sigue siendo igual. Ok, ¿qué opinas de los arcontes? Bueno, tengo un vídeo en mi canal de arcontes precisamente. Sí. A ver, y sí que es cierto que me queda todavía completar el tema de arcontes y de portales orgánicos. Pero los arcontes son unas psiques que en su momento paralizaron su evolución, de manera que se desligaron, se quedaron en una... Es como si se hubieran apartado de lo que es todo el proceso que siguen las almas. El arconte ahora mismo estaría dentro de una especie de psique creadora que no sigue un proceso evolutivo. Quizá para nuestra mente no sea fácil de entender esto y por eso, aunque se explica de muchas maneras, nunca se llega a comprender lo que es un arconte, porque no lo podemos entender desde nuestra psique. Lo tenemos que entender desde nuestra sabiduría interior, desde nuestro ser. Entonces, es imaginarse un alma e imaginarse un cerebro. Entonces, sería como un cerebro, que es una psique, en el cual no está ligado a ninguna alma, que es la que evoluciona, se han apartado de esa realidad, y entonces se considera como psiques creadoras, como se puede decir la fuente. Lo que pasa que sería en un grado mucho menor, y que además habría en estas creaciones unos intereses para que ellos puedan alimentarse de esta energía álmica, ya que ellos no pueden evolucionar ni experimentar y necesitan conectarse con seres que sí podemos evolucionar y sí podemos conectar y sí podemos avanzar, ¿no? Y sentir. Entonces, bueno, un poquito resumido sería así. Sí. Muy bien. Cherry nos pregunta, ¿toda es una entidad positiva? ¿Cuál será la relación de Todd con la magia, con el tarot, con el lado oscuro y el ocultismo? Como ejemplo, Aleister Crowley. ¿Qué todo el tema desarrolla? Aleister Crowley es otro de los temas que voy a desarrollar porque creo que es un señor que tampoco se le ha entendido muy bien. Es cierto que estaba ligado a la magia negra, ¿vale? Pero en el lado oscuro no está el tarot, no está la astrología y no están muchísimas técnicas. Es decir, el lado oscuro y el lado luminoso solamente hay una diferencia, la intención que se pone en lo que haces.
Energía es una. Los rituales son unos. Las formas de poder mover todo esto es una. Ahora, ¿qué intención pones? ¿Pones una intención de ayuda, una intención de progreso, una intención buena o una intención egoísta, una intención malévola, una intención dominadora, destructiva? ¿Qué intención pones? Eso es lo único que diferencia un lado de otro, la intención nada más. La reencarnación no sé si he respondido. No, sí, para mí sí. La reencarnación, Sol, ¿qué piensas de la reencarnación? ¿Existe, no existe? A ver, sí, porque últimamente hay una línea que dice que no existe la reencarnación, que solamente es un tema inconsciente de que como tenemos la memoria de nuestros ancestros y toda una historia la han querido complicar. A ver, el alma sigue un camino. El alma es una porción de esa conciencia de luz de la cual nos hemos extinguido. De cada conciencia de luz somos varias almas, que es lo que podríamos llamar el grupo familiar de almas, y que muchas veces nos sentimos casi como si fuéramos uno, precisamente porque en realidad nuestro origen primario era el mismo, ¿no? Entonces, esas almas vamos avanzando, vamos progresando, y vamos, cuando se nos permite por libre albedrío, utilizando determinados planos, lugares donde experimentar. En este nos hemos quedado atorados, y ahí el rollo de la rueda del karma, y entonces es más difícil, a no ser que de una vez entendamos que nos tenemos que desligar de las creencias para poder salir de aquí. Es lo único que nos frena, la creencia. No hay otra cosa que nos limite a este plano, la creencia. Entonces, como creemos que tenemos que seguir aquí, que esta es la única realidad, y que hay que progresar de una manera, pues eso, quien a hierro mata, a hierro muere, entonces pues no salimos de esto. Entonces, reencarnar, claro que sí, el alma necesita experimentar. ¿Por qué? Pues porque es una manera que decidió en su momento, pero también tenemos el libre albedrío de decir, no quiero seguir experimentando, no quiero seguir encarnando, y me quedo en esas otras realidades viviendo de otras formas. Cuando entendamos que tenemos esta capacidad de elegir, entonces el proceso de la reencarnación seguirá ahí. Quien quiera, pues utilizará un vehículo físico, y quien no quiera, no utilizará el vehículo físico. Claro. Del trabajo que estuve realizando, Sol, que la verdad la debo felicitar, me gustó mucho. Creo que ha consagrado usted mucho tiempo de su vida a informar, a comunicar a todos nosotros. Hubo varios temas que me parecen todos, pero en especial algunos. Miren, por ejemplo, seres sin alma, clones y arcontes, que la verdad está muy vigente. Luego, claro, es lo que he dicho antes, que había algunos vídeos que había hecho de arcontes y de portales orgánicos y seres sin alma. Por el tema de los portales orgánicos es un tema que tengo que terminar de desarrollar, porque solamente se está tocando en que el portal orgánico es algo negativo, y no es cierto. El portal orgánico es una forma de evolución, forma parte de lo que llamamos la evolución en una conciencia grupal, y por tanto no se ve dentro del cuerpo un alma individualizada, pero sí forma parte de una conciencia grupal, como le pasa a los animales, por ejemplo. Entonces hay que desarrollar mucho más todo esto, por eso hay que seguir investigando, hay que seguir indagando para completar todas estas informaciones que están muy sesgadas y que solamente, además, la inercia que tenemos a siempre enfocarnos hacia lo malo, ¿no? Hay que terminar y en eso es otro de los trabajos pendientes. Que si podemos hacer un corte de 2 minutos, porque tiene que hacer